Buenas noches. El día de hoy vamos a revisar el tema del Espíritu Santo. Es el tema que nos marca el temario. Conforme vamos avanzando, ya vimos, como les comentaba, un tema de la triunidad de Dios, la Trinidad como la conocemos, y ahora estamos atendiendo un tema particular por cada una de las personas de Dios, ¿vale? En este caso, en esta ocasión, nos corresponde revisar el tema del Espíritu Santo. Qué interesante tema, pon mucha atención. Lo mismo que te he pedido en otras ocasiones, la pregunta obligada, ¿qué entiendes? ¿Qué has entendido? Cuando oyes el Espíritu Santo, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué idea? ¿Qué concepto? ¿Algo lejano? ¿Algo etéreo? ¿Algo muy complicado de con quién conectar? El objetivo de la clase es conocer al Espíritu Santo como Dios, ¿vale? Y ya hemos dicho, evidentemente, que el Espíritu Santo, pues es ni más ni menos que una persona. Parece obvio el objetivo, pero no lo es tanto. Incluso hay personas o hay denominaciones o grupos que consideran al Espíritu Santo como una fuerza. Fíjense, como una fuerza. Y no, hoy vamos a conocer al Espíritu Santo como Dios. Así que pon mucha atención. El concepto que tú tengas, de ahí partimos, desde ahí se empieza a mover el Espíritu Santo, ¿vale? Entonces, bueno, empezamos con Romanos 8:16. Pon mucha atención. El Espíritu mismo, ¿quién? El Espíritu Santo. Date cuenta de algo. El Espíritu con E mayúscula, el Espíritu con E mayúscula ya habla en sí mismo de un nombre propio, ¿sale? De una persona. Tú sabes que todos los nombres propios inician con mayúscula. Entonces no está de más esa E ahí. Esa E ahí en la Biblia no está de más. Ya en sí misma la palabra espíritu ahí, el espíritu habla de una persona, del nombre propio del Espíritu Santo. Y este pasaje dice que el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu. Ahora fíjate, date cuenta cómo nuestro espíritu es con E minúscula. Ya habla del espíritu que mora en mi persona. Ese soplo, ¿te acuerdas cuando abordamos de qué forma nos creó Dios? Dios nos tomó del polvo de la tierra, ¿sí? A semejanza de un cántaro, de una olla, de un jarro, y nos dio forma, y ya que nos había dado forma, Él sopló. Y ese soplo es el espíritu que ya está en nosotros y que nos da vida, ¿no? Pero ahora, y eso ya lo tiene cada persona, pero ahora este versículo habla que el espíritu, la tercera persona de Dios, ¿sí? Ya viene y conecta con nuestro espíritu, ¿sí? Acuérdate que tú y yo somos, también ya lo habíamos visto, espíritu, alma y cuerpo. Somos una trinidad también. Entonces, tú y yo ya llegamos a Cristo, y cuando llegamos a Cristo, de hecho, antes de Cristo, lo más, ¿cómo podríamos decir? Lo más débil que se movía en nosotros, apenas como para darnos vitalidad, es el espíritu que Dios nos dio. ¿Sale? Cuando llegamos a Cristo, entonces viene su espíritu mismo, su espíritu, y hace conexión con nuestro espíritu. Hay una conexión divina. Y es por eso que en ese momento tienes la convicción de que eres hijo o hija de Dios.
¿sí? Hasta antes de eso, eh, éramos criaturas de Dios, criaturas de Dios, ¿sale? Entonces, eh, todos los hombres tienen, todos sin excepción, tienen un espíritu por motivo de cuando fueron creados, pero ese espíritu está debilitado, muy debilitado, por decirlo de alguna forma. Tan debilitado y tan desconectado de el Espíritu Santo en esta comunión íntima que se mueven particularmente por su carne y por su alma, por lo que ven y por lo que sienten. Vive la gente que no es hija de Dios conforme a los deseos de la carne, dice la palabra de Dios, ¿sí? Conforme a sus emociones, conforme a su propia mente carnal. Pero tú y yo que hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, pasa esta cosa extraordinaria que yo podría decir que es uno de los mayores milagros que el hombre puede experimentar en la tierra, y es que el Espíritu de Dios, entonces, por motivo de esa confesión que yo hice de Cristo como mi Señor y Salvador, cuando yo me arrepentí de mis pecados, entonces el Espíritu de Dios viene y mora en mí y toca mi espíritu, y entonces hay una explosión en mi interior, y esa explosión es el testimonio que me convence, que me dice, soy hijo de Dios, y entonces yo puedo decirle a Dios, papá, papito, Abba, Padre. Ya les había dicho que la Biblia dice que por eso cuando somos sellados con el Espíritu de Dios, pasamos de muerte a vida, y entonces en ese testimonio, en esa convicción, yo puedo decirle a Dios, papá, papito hermoso, soy tuyo, ¿no? Y Él obviamente me dice, hijo mío. Y es algo extraordinario. Si no lo habías entendido, bueno, pues hoy lo que te estoy diciendo es que tú eres un milagro en este mundo, y has experimentado lo que la Biblia le llama el nacer de nuevo, ¿sale? Nacer de nuevo, porque el Espíritu Santo vino eh, y tocó, conectó con tu espíritu. Y esa conexión, este, eventualmente se va haciendo más clara, se va haciendo, eh, pues, pues es que yo podría decirlo más tangible, pero pues no es tangible, pero es más vívida, más clara, ¿vale? Este, cuando apenas naces de nuevo, no es tan claro, no es tan claro conforme vas caminando de la mano del Espíritu Santo. Bueno, pues esto va como dándote mayor revelación de cómo Él va operando en ti, ¿vale? Eh, lo que sí te puedo decir es que eh, eso se puede entender de varias formas. Es la garantía, la misma Biblia dice que es la garantía, el sello del Espíritu en tu corazón, que evidentemente garantiza que eres hijo de Dios, que eres partícipe de la herencia celestial, porque el Espíritu Santo es, dice la Biblia en algunas versiones, es las arras de nuestra herencia, es quien garantiza tu herencia celestial. Y es por eso que, derivado de esta conexión del Espíritu Santo de Dios con nuestro espíritu, que nosotros tenemos herencia, tenemos claridad de propósito, tenemos dones que Dios ya nos ha dado, tenemos una serie de privilegios que
al principio no somos muy conscientes de ello. Y por eso vamos a desarrollar el tema para que podamos profundizar hasta donde el tiempo nos lo permita, sobre los privilegios, por decirlo así, sobre las bendiciones espirituales que conlleva el haber nacido de nuevo y que el Espíritu Santo confirma en nuestro espíritu. Entonces, el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si alguien tiene alguna duda, pues en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, rechazamos toda duda. Tú eres hijo e hija de Dios. E incluso, fíjate, si de repente viniera algún pensamiento de duda o como que no queda muy claro esto, eso no proviene de Dios, porque el Espíritu Santo, por medio de la palabra, lo estamos viendo, y por medio de la convicción que hace a tu espíritu, te confirma, te asegura que eres hijo e hija de Dios. Bueno, vamos a hablar de los atributos del Espíritu Santo. Los atributos del Espíritu Santo. Fíjate nada más, los atributos del Espíritu Santo describen sus cualidades divinas y su acción en la vida de las personas y la iglesia, ¿vale? Así lo vamos a aterrizar. Los atributos que vamos a estar desarrollando, describen quién es y qué hace, en lo personal y en lo congregacional, ¿vale? Eso es lo que vamos a estar revisando. Y bueno, algo similar a lo que veíamos la semana pasada, también de aquí pues ya te voy a dejar tarea, tú tendrás que revisar de forma directa el pasaje, para que te quede más claro y puedas profundizar incluso de una forma diferente, porque seguramente cuando tú leas la Biblia, probablemente veas algo que aquí no estemos explorando a detalle, ¿no? Pero bueno, Hebreos 9:14 dice que el Espíritu Santo es eterno. Hebreos 9:4 dice que Cristo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios por medio del Espíritu, por medio del Espíritu eterno, por medio del Espíritu eterno, ¿sale? Este pasaje nos dice que Jesús estaba teniendo esa misma comunión a la cual tú y yo estamos llamados, y el Espíritu Santo lo dirigió, y él mismo, Jesucristo, dependió del Espíritu Santo, ¿no? Para ofrecerse a sí mismo sin mancha, es decir, sin pecado, a Dios por el Espíritu eterno. Bueno, el Espíritu es eterno, Él es santo, el Espíritu es santo. Eso es claro. Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y ya desde ahí hay varias claves, ¿no? O sea, no entristezcas al Espíritu Santo. Entonces alguien tendría que preguntarse, ¿se entristece el Espíritu Santo? Pues si lo dice la Biblia, sí, evidentemente. Y por otro lado, es santo, es limpio, sin mancha, sin pecado, ¿sí? Es cuando hablamos la palabra santo, se puede entender varias cosas. Algo santo es sin pecado, sin mancha o apartado. Sí, cuando tú oigas la palabra santo, lo puedes entender como algo apartado para Dios, algo que es puesto aparte para el uso exclusivo de las cosas de Dios. Y de hecho, fíjate qué interesante, la Biblia dice que tú y yo también estamos llamados a santidad. De cierta forma, Dios ya nos apartó y nos está santificando para Él. Pues somos de Él, y todo lo que debemos de desarrollar, debemos de tenerlo eso en mente, que lo hacemos apartados para Él. Pero bueno, el Espíritu Santo es santo, el Espíritu Santo es omnisciente, todo lo sabe, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
todo lo sabe, todo lo escudriña. Escudriña tiene que ver con esta acción de como de escarbar lo más profundo de las cosas, ¿no? Tiene que ver como con indagar. De hecho, también se me viene a la mente esta palabra porque la propia Biblia dice que nosotros debemos de escudriñar las escrituras, no solamente leerlas, sino escarbarlas, indagar con mayor detalle, mirar los detalles que en ellas hay, eh, tratar de conectar con las claves que ahí se exponen y que muchas veces no se dan a primera vista. Bueno, el Espíritu Santo todo lo escudriña. Fíjate qué interesante. Primera de Corintios 2:10 dice que aún lo profundo de Dios, o sea, el Espíritu Santo conoce las cosas más profundas de Dios, pero también dice la Biblia que conoce lo más profundo de tu corazón, lo más profundo, tu más íntimo pensamiento, tu más oculta tristeza o alegría, motivación, intención, eh, todo lo sabe el Espíritu Santo, todo, absolutamente todo. Y también dice que la Biblia que Él es, fíjate ya cómo estamos hablando, Él es, ya es, cuando hablamos de Él es, ya estamos hablando de una persona. Él es omnipresente, está en todo lugar. Eh, Alguien dice ahí en Salmo 139:7, el salmista, con este entendimiento, fíjate, hablándole al Padre, orándole al Padre, le dice al Padre, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde? O sea, ¿a dónde podré irme que no esté tu espíritu? ¿Qué podré, incluso ya amarrando estos dos de omnisciente y omnipresente, alguien podría decir, ¿a dónde me podría ir que no esté él? ¿Y qué podría pensar que él no sepa? Eh, y él incluso es omnipotente. Job, Job 33:4, se dice, el Espíritu de Dios me hizo, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Fíjate cómo aquí asocia este pasaje al Espíritu con el soplo, ¿sí? Aire, el aire del Omnipotente, el soplido del Omnipotente. Él me hizo. Bueno, hasta ahí. No sé si ya conectaste. Es eterno, es santo, es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. Pues son los mismos atributos que el Padre y que el Hijo. ¿Sí? Yo creo que ya más de uno conectó con ello, que solo Dios tiene estos atributos. Es eterno, es santo, es omnisciente, todo lo sabe, es omnipresente y es omnipotente. Fíjate que hay algo bien interesante. Eh, si nosotros le asignáramos de forma directa o indirecta esos atributos a una persona, ya sea viva o muerta, estaríamos diciendo que esa persona eh, es Dios. Te voy a poner un ejemplo. Me acuerdo hace como, ya no recuerdo, hace 3, 4 años que falleció el familiar de un amigo, de un compañero en el trabajo, y este compañero en el trabajo me decía, es que este familiar ahora ya está en el cielo cuidándome, e incluso se dirigía a ese familiar, ¿no? Y le decía, no, pues tú que estás ahí cerca de Dios, cuida de mí. Y yo le dije, o sea, si tú crees que ese familiar está atento a tu persona, te ve donde quiera que estés y que incluso te escucha a ti, pero también a tu hermano o tu hermana al mismo tiempo, tú has elevado a ese familiar fallecido a nivel de Dios, porque le has conferido el atributo
de la omnisciencia y de la omnipresencia. Y eso es exclusivo de Dios. Permítame tantito. Entonces, por eso es muy importante conocer que estos atributos, ser eterno, ser santo, pero estos tres de omnisciente, que todo lo sabe, omnipresente, que esté en todo lugar, con esos dos bastaría, que son exclusivos de Dios, podríamos identificar cuando se está elevando a alguien, fíjense, muerto o vivo a nivel de Dios. Y lo tengo que decir como es, quien hace eso por descuido, por ignorancia, que incluso podría decir que en algún momento todos lo hemos hecho, ¿no? Es caer en idolatría, ¿sí? Porque omnisciencia y omnipresencia son atributos exclusivos de Dios, ¿sale? Que Él nos oiga, fíjense, que Él nos oiga eh, a todos en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Y que Él esté presente en esa acción cuando yo le esté hablando es exclusivo de Dios. Y por eso, si te das cuenta, hemos visto que la Biblia confirma que esos son atributos del Padre, del Hijo, y ahora lo vemos que son atributos del Espíritu Santo. Y párale de contar. Ningún hombre en la Biblia, nadie, eh, no hay respaldo bíblico de que nadie más que Dios tenga esos atributos, ¿vale? Mucho menos, bueno, pues los que vamos a ver más adelante. Da vida, el Espíritu es el que da vida, dice Juan 6:36. Es verdad, el Espíritu es la verdad. El Espíritu habla, fíjate qué interesante, ¿eh? El Espíritu habla. En Hechos 13:2 dice, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Y alguien debería de preguntarse para sus adentros en este momento, ¿y cómo habla? Alguien debería decir, bueno, ¿y cómo habla? Eh, la Biblia dice que dijo, y alguien debería de preguntarse, bueno, ¿y cómo le dijo a los discípulos en ese momento, apártame a Bernabé y a Saulo? Tendrás que leer el pasaje, ¿no? El Espíritu Santo enseña. El Espíritu Santo enseña. Juan 14:26 dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Esa fue la promesa de Jesús cuando Él se fue. Le dijo a los discípulos, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Alguien también tendría que preguntar cómo es que enseña. Y bueno, Juan 16:13 dice que el Espíritu Santo también guía. Él los guiará a toda la verdad. Fíjate, aquí hay dos tipos de atributos. No sé si ya los viste. Los primeros 1, 2, 3, 4, 5 hablan de quién es y los otros 5 hablan de lo que hace. De hecho, fíjate que no sé si también ya advertiste que mi presentación tiene un problema porque no le quité el título que de arriba dice Jesús es Dios. No, el título de esta presentación es el Espíritu Santo. Es que hice la presentación sobre la plantilla de la semana pasada. Entonces déjame lo corrijo porque no quiero que el Espíritu Santo. ¿Preguntas hasta ahí?
Vamos bien, me regreso. Vamos bien. ¿Sí? Perfecto. ¿O alguien que tenga algún comentario? ¿Todo bien? Bueno, si es así, regresamos. Ok, ¿la pueden ver? Sí, Ok, bueno, seguimos con los atributos. Seguimos con los atributos, en cuanto a su acción, en cuanto a su obra, ¿sale? Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo convence de pecado. El pasaje dice que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Contextualiza el pasaje, es cuando no haya venido, se dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Yo quiero que hagas ese ejercicio, vete preguntando, bueno, ¿y cómo convence? ¿Cómo guía? ¿Cómo habla? Aquí yo podría decirte que de convence, si no es que todos ya lo experimentamos. Cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador y nos arrepentimos de nuestra vida pasada, tal vez no fuimos muy conscientes, pero era el Espíritu Santo ya obrando en nuestro corazón, ese convencimiento de que, ay, si hay algo mal en mi vida, este, necesito a Cristo, sí, quiero entregarle mi vida a Cristo. No sé si cuántos de aquí hayan pasado a hacer su oración y le hayan dicho, sí, Señor Jesús, te recibo como Padre, perdona mis pecados. Bueno, insisto, tal vez no fuiste muy consciente, pero el Espíritu Santo ya estaba obrando en tu vida, ¿sí? Ese sentimiento, esa emoción, ese corazón contrito, humillado que había en ti, era parte de lo que el Espíritu Santo ya venía operando en tu persona, ¿no? Dice Romanos 8:26 que también intercede por los creyentes. El Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Sí? Fíjate qué interesante. El Espíritu Santo ya conoce tu situación, ya conoce tu problemática, ya conoce tu crisis e incluso ya está pidiéndole al Padre a favor tuyo con respecto a esa situación que tú estás atravesando. Tiene voluntad propia, ¿sí? Corintios 12:11 dice que Él reparte a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué reparte? Bueno, más adelante vamos a ver, pero Él dice, a ti te reparto, a ti te doy esto, a ti te doy lo otro. Eh, Vamos a ver en particular qué es lo que la Biblia dice que reparte, pero tiene voluntad. Él decide. Eh, bueno, me voy a adelantar un poco, incluso cómo es que en la iglesia alguien es maestro, alguien es pastor, alguien es evangelista, alguien tiene don de sanidad, alguien tiene don de fe. Eh, ¿Cómo? Bueno, pues el mismo Espíritu Santo va repartiendo asignaciones y capacidades especiales a cada uno de los miembros de su iglesia y los va preparando, nos va preparando para que llegue el punto donde eso tome lugar con todo y su respaldo, ¿no? Entonces, él tiene voluntad propia. Bueno, ya vimos eso de que puede ser contristado, puede ser resistido. Fíjate qué interesante, ¿no? Ya vimos que él convence de pecado, pero hay muchos que incluso sintiendo esa convicción, ese mover del Espíritu Santo en su corazón que te está diciendo, híjole, busca de Cristo, te conviene, es lo mejor que puedes hacer, renuncia a tu vida pasada, pues hay personas que dicen, no, 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 me resisto, me resisto. Recuerdo a un primo que, bueno, ya son varios casos, pero el último que me acuerdo es de un primo que yo le decía, primo, pues yo creo que es tiempo de que busques de Cristo,
Él quiere obrar en tu vida algo diferente a lo que estás viviendo, ¿no? Él tiene planes para tu persona y tu familia, búscalo. Y como que quería y me termina diciendo, no, yo creo que me voy a esperar porque como que es muy pronto para comprometerme, ¿no? Fíjate, él mismo estaba intuyendo como un compromiso al cual él no quería entrarle. Entonces decía, no, no, yo mejor me voy a esperar un poco, después lo pensaré mejor. Hay otras personas que incluso dicen, bueno, pues mira, yo voy a vivir mi vida, sí, siento que Dios ha estado tocando la puerta de mi corazón, pero pues ya cuando esté viejito, cuando ya me vaya a morir, pues ya acepto a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿no? Entonces, sí, evidentemente el Espíritu Santo no obliga, convence, pero la última palabra en cuanto a aceptar o no, pues está en nosotros. El mismo Jesús dice, he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguien abre la puerta, yo entraré y cenaré con él, ¿no? Falta que alguien abra la puerta. ¿Y cómo es que Jesús toca la puerta de nuestros corazones? Pues por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está tocando el corazón, la puerta de los corazones de los hombres, pero no todos abren, aceptan, confiesan a Jesús como Señor y Salvador, porque se puede resistirle. Bueno, el Espíritu Santo puede ser blasfemado. Dice Mateo 12:31, que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Bueno, alguien tendrá que preguntarse también, ¿y qué significa eso, no? ¿Qué significa eso? En el contexto del pasaje, muchas de las cosas que Jesús hacía en su momento, en su ministerio, se las atribuían los fariseos, algunos fariseos, se las atribuían a Satanás, decían, no, está endemoniado, ¿no? Y no se daban cuenta el mover del Espíritu Santo a través de Jesucristo, cuando Jesucristo estaba en la tierra. Y entonces Jesús les decía, abusados, porque el que tú no entiendas cómo se mueve el Espíritu Santo es una cosa, pero que ahora a lo que no entiendas del Espíritu Santo se lo atribuyas a Satanás, ya es una blasfemia. Y es una blasfemia que no puede ser perdonada porque si alguien que no entiende el mover del Espíritu Santo y que las cosas del Espíritu Santo se las atribuye a Satanás, ¿cómo carambas va a tener la sensibilidad para que el Espíritu Santo lo convenza de su pecado? Pues obviamente no, ¿verdad? Por eso tenemos que conocer al Espíritu Santo. Y el hablar del mover del Espíritu Santo debe ser con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, insisto, el Espíritu Santo nos convence de aquellas cosas que en nuestra vida no están caminando bien. Bueno, Primera de Pedro 1:2 dice que también el Espíritu Santo santifica. Ya les dije lo que es santificar, nos va apartando para Dios. Si bien ya cuando llegamos a Cristo somos santos por la obra de Jesús en la cruz, ahora eso es en cuanto a nuestra posición por la fe en Cristo. Pero ahora en cuanto a nuestra vida diaria, el Espíritu Santo va obrando en nosotros, nos va cambiando, nos va transformando, va renovando la mente de nuestro entendimiento, va renovando nuestros corazones, nos va cambiando la forma de pensar, la forma de relacionarnos, la forma de hablar, y eso es un proceso que también puede ser resistido. Ojo, toda la obra del Espíritu Santo puede ser resistida. Por eso, incluso, yo no sé si alguien lo entendió, pero se vale decirle, Padre, ayúdame a ser dócil, a ser sensible, a colaborar con el Espíritu Santo, a colaborar con la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en mí.
Fíjate, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también tienen un atributo que son inmutables. Ellos no cambian. Son los mismos ayer, hoy y siempre. ¿Vale? Entonces, la obra que el Espíritu Santo, o Dios, la obra que Dios quiere hacer en nosotros por medio de su Espíritu Santo, tiene que ver con el deseo de Dios y la voluntad de Dios de bendecirnos y de levantarnos como instrumento de bendición para su iglesia y para otros hombres también fuera de la iglesia. Y en esa obra hay verdadera bendición y vida. O sea, nos conviene, ¿vale? El que nosotros nos opongamos o nos resistamos a la obra de Dios por medio de su Espíritu Santo, a Él no lo hace menos ni más. Si acaso se entristece porque pues ahora sí que no colaboramos con el amor que Dios tiene para nosotros, por el medio del cual nos quiere llevar a esas aguas cristalinas, ¿no? A esos lugares de pastos verdes, a esos pastos de descanso. Bueno, entonces a veces identificamos que tenemos un corazón duro, ¿no? Duro de pelar, que hay cierta rebeldía, desobediencia o incredulidad, ¿no? O inconstancia, o desánimo, lo que sea. Entonces, esos son los elementos que debemos de llevar a la cruz y decirle a Dios, ayúdame, Padre, mira, yo quiero ser sensible, incluso debería ser nuestra oración. Señor, ayúdame a ser sensible, dócil, para que el Espíritu Santo no solamente me santifique, me guíe, me hable, me enseñe, me transforme, porque sé que eso me conviene a mí, a mi familia y a mis generaciones. Yo quiero vivir esa obra del Espíritu Santo, no me quiero resistir. Incluso hay algunos que dicen que, obviamente hablando metafóricamente, que que el Padre y Jesús mismo quiere transformarnos, quiere hacer una obra hermosa en nuestras vidas y a veces nosotros, por no colaborar, le enredamos las cuerdas de las sandalias al pescador, a Jesús, ¿no? Porque nos resistimos, a veces estorbamos. Entonces es algo que debemos de tener en cuenta, de forma tal que si nosotros somos dóciles, entonces el fruto del Espíritu, dice ahí Gálatas 5:22, se va a producir en nosotros por medio de esa comunión del Espíritu Santo con nosotros. Él produce un fruto espiritual que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, y le paro hasta ahí para que tú lo leas. Son más, puras cosas, virtudes, fruto espiritual en nuestro corazón y en nuestra persona que es altamente, altamente deseable. Bueno, y algo más, esto es súper interesante. El Espíritu Santo da poder, nos empodera, ¿sí? A veces, a ver, es como si yo te dijera, que tú que me escuchas, Dios te está llamando a, a imponer manos para que el enfermo sane. Y tú dices, ¿yo cómo? Bueno, es que debes de entender que el Espíritu Santo te enseña, te guía, te ha convencido de pecado, pero también te empodera. Fíjate, Hechos 1:8 dice que la promesa es, o era, porque ya esa promesa se cumple hoy en día, es que recibirías poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¡Wow! Poder, es decir, la capacidad o el poder de ministrar o de que un milagro opere a través de ti a favor de otro, no es obviamente tuyo, sino es el Espíritu Santo quien te da ese poder para hablar con convencimiento, para testificar, para evangelizar,
para sanar, para liberar demonios y muchas otras cosas más, para hablar en lenguas. Alguien me preguntaba de aquí del grupo hace algunas clases que cómo operaba esto, ¿no? De hablar en lenguas, de manifestar señales. Bueno, en la medida que uno es dócil a la obra de Dios por medio de su Espíritu Santo y tú colaboras con Él, Dios te usa y el Espíritu Santo se mueve en ti y el poder del Espíritu Santo se mueve de una forma extraordinaria en ti. Entonces, ¿qué limita al Espíritu Santo? Bueno, pues mis emociones, mi carne, mis conceptos, mis paradigmas, mis ataduras. Y es por eso que todo eso lo renunciamos y lo rechazamos en el nombre poderoso de Jesús. Fíjate nada más, esta palabra, nada más para que logres conectar un poquito más con esto del poder. La palabra griega que se usó en los manuscritos más antiguos de los que se tiene referencia, de la cual se extrae esta palabra poder, recibiréis poder, es la palabra dunamis. Dunamis, apúntale por ahí. Así como se escucha, dunamis. Es decir, en griego decía, recibiréis dunamis. Y de dunamis es de donde se deriva la palabra dinamita. ¿Sí? Entonces, podríamos decirlo así, evidentemente no tradujeron recibiréis dinamita, pero como que poder se queda corto. Sí pudiera haber sido algo así como un poder dinamitante, es celestial. Esta es la promesa, ¿para quién? Para ti, para mí, que recibiríamos este poder dinamitante cuando el Espíritu Santo viniera sobre nosotros. ¿Y qué te crees? Pues que ya esté en nosotros. Bueno, alguien preguntará, ¿y por qué no opera con ese poder dinamitante? Obviamente no destructor, sino es un poder como el que se movió en Jesucristo para sanidad, para señales, para milagros extraordinarios. Bueno, porque batallamos con ciertas cosas que ya he comentado aquí, ¿no? Entre ellas la duda, la incredulidad, el persistir en pecados pasados. Vaya, que de frente a ese poder eh, eh, hay a veces resistencia en nosotros. Entonces te estoy dando una clave. Si podemos llegar al punto donde esa resistencia en nosotros de forma natural que se dé en nosotros por motivo del pecado, disminuye el poder de Dios en nosotros, se multiplica. Y por eso hay un pasaje que dice que mengue yo para que Cristo crezca en mí. ¿Sí? Es una ley espiritual. En la medida que tú te haces pequeño, Cristo se hace más grande en tu persona por medio del Espíritu Santo. Bueno, seguimos. Recuerden, si tienen alguna pregunta, levantan la mano, abren su micrófono y lo comentan. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Bueno, pues hay muchas referencias, de hecho ya algunas de ellas ya las revisamos, pero aquí vamos a ver algunas que son exclusivas del Antiguo Testamento. Job, ya la leímos, que decía, el Espíritu de Dios me hizo, el soplo del Omnipotente me dio vida. En Éxodo 31:3, fíjate, aquí se habla de un hombre que se llamó Besaleel, y a este hombre, Dios habló por medio del profeta diciendo, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte. Este hombre estaba encargado de varias manufacturas, varias cosas que se tuvieron que fabricar para el templo. Entonces Dios le dio, fíjate, esta capacidad extraordinaria por medio del Espíritu Santo para
hacer obras de arte extraordinarias en ciencia, en conocimiento, en sabiduría e inteligencia. A ver, y esto no está nada más ahí para que sepas lo que pasó con Bezalel, eh, sino que de cierta forma, está ahí un poquito eh, velado, pero no para ti, para mí que estamos escudriñando la palabra, para entender que el mismo espíritu que llenó a ese hombre de sabiduría e inteligencia en ciencia y en todo arte, puede hacer lo mismo contigo y conmigo. ¡Pum! Así. Ahora falta que lo creas, pero el Espíritu Santo puede darte una capacidad y una competencia extraordinaria en cualquier ciencia, en cualquier arte, con sabiduría e inteligencia. Sí, para, no sé, desde cosas que pudieras estar haciendo en la cocina, en el taller, en el trabajo, en la escuela. Esto ya no es la religioncita del domingo, ¿no? No, no. Esto ya es de la capacidad de Dios por medio de su Espíritu Santo que te puede dotar de una capacidad extraordinaria para las cosas diarias de la vida. La pregunta es, ¿lo puedes creer? ¿Lo puedes recibir? ¿Lo puedes pedir? ¿Te atreverías? ¿Sí? O sea, eso está al alcance tuyo y mío. Dice la palabra de Dios que incluso si alguien tiene falta de sabiduría, se la pida a Dios y Él sin reproche te la dará. Pero no solo eso, o sea, Él te puede dar habilidades, capacidades, entendimiento. No sé si alguien está estudiando idiomas, computación, gastronomía, lo que sea. Obviamente todo alineado a la voluntad de Dios. Mucho más, obviamente, y ahorita lo vamos a ver, al interior de la iglesia para bendición de otros. ¿Vale? Entonces, debes de conectar con las posibilidades que Dios nos ofrece por medio de su Espíritu Santo. Insisto, insisto, ¿cómo toma esto relevancia en la vida de cada uno? Pues depende de cada uno, porque quien no lo crea, se me viene a la mente incluso que hay personas que Dios les puede dar el don de fe. Fíjate, la fe como un don extraordinario. Todos creemos, pero hay personas que pueden tener el don de fe, es decir, creer todavía de forma extraordinaria, por encima del promedio. Entonces, que esto también está allí como una posibilidad con la cual si conectamos podemos orar hacia Dios para nosotros o para nuestros hijos, es una posibilidad. Si tienes hijos, tú puedes orar por tus hijos. Señor, dale la habilidad, dale la capacidad, dale el entendimiento. Hazlo diestro en lo que él desarrolla, en la música, en hablar en público, en sus relaciones intra e interpersonales. No, bueno, o sea, esto abre unas posibilidades completamente negadas, escúchame bien lo que te voy a decir, completamente negadas para quien no está en Cristo. Pero para ti, para mí no, para ti, para mí son posibilidades cercanas, tangibles, pero no olvides, no olvides lo que te dije. Se le puede resistir al Espíritu Santo. Entonces, Señor, yo te pido, mi Dios, en esta tarde, noche, que toda resistencia, oposición en nuestras propias personas, por motivo de nuestra cultura, nuestro pasado, nuestra historia de vida, Padre, tú lo quites, Señor. Dice tu palabra que
que tú desarraigas de nosotros aquello que tú no plantaste, mi Dios. Hazlo, bendito Dios. Hazlo. Yo en la autoridad de Jesucristo declaro que todo aquello que tú no plantaste en la vida de mis hermanos, lo desarraiga, Señor, y que ellos pueden creerte, y que ellos pueden confiadamente, a la par de saber que son tus hijos y tus hijas, pedirte sabiduría, entendimiento, conocimiento, en ciencia, en todo lo que ellos desarrollan en el día a día, mi Dios, y que en ello también te van a glorificar. Padre, de forma específica quiero pedirte en este momento que cada uno de mis hermanos que están viendo esta enseñanza, ya sea en vivo o grabada, tú les des entendimiento sobrenatural de frente a tu palabra, que puedan ver, leer tu palabra y que puedan conectar con ella de una forma tan profunda como nunca lo habían hecho, mi Dios. Gracias, Dios, porque yo sé que tú lo vienes haciendo, pero para ti no hay reservas, Dios. Hazlo más, Señor, hazlo más. Muéstrales a Cristo en cada texto, en cada versículo, el poder, tu autoridad, tu amor, la capacidad sobrenatural que por medio del Espíritu Santo podemos vivir a favor de nuestras vidas y a favor de los que nos rodean. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, de hecho, y ahorita se me viene a la mente, que seguramente estoy convencido que, si no es que todos, en algún momento leían la Biblia y no entendían ni papa. Y de repente, fíjate, los de repentes de Dios, así, acuérdate de esa palabra. Los de repentes de Dios, no sabes ni qué pasó, pero ya estás como que entendiendo. Tú leías y no te caía el 20 y de repente entiendes. Bueno, pues es la obra del Espíritu Santo. Insisto, esto es completamente negado para quien no es hijo de Dios, pero para ti es una posibilidad. Estoy convencido que algo de esto ya has vivido. Bueno, segunda de Samuel 23:2. Fíjate, el Espíritu del Señor ha hablado por mí y su palabra ha sido en mi lengua. Fíjate qué interesante pasaje, porque este pasaje habla de un profeta muy sensible y entendido del Espíritu Santo, del Espíritu del Señor, al grado de que ya podía identificar cuando el Espíritu Santo estaba hablando a través de él, cuando el Espíritu Santo estaba usando sus cuerdas vocales, y ya estaba hablando a través de la persona. Bueno, a ver, ahí te va. Te lo pongo así. Puede ser, no sé tu fe, pero puede ser que el Espíritu Santo esté hablando a través de mí para tu persona. Yo lo creo, porque yo dispuse mi vida y este tiempo para que el Espíritu Santo te hable a través de mí. Entonces, debes de tener ese discernimiento para ver qué de lo que estoy hablando emana de mi propia persona, de Rodolfo, pero qué otras cosas pueda hacer que el Espíritu Santo esté hablando a través de mí de forma específica a tu persona. Y entonces ahorita ya tenemos la respuesta a una de las preguntas que hacíamos hace rato. ¿Cómo habla el Espíritu Santo? Bueno, entre otras formas, a través de otros hombres, a través de otros hombres que se disponen a ser instrumentos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos usa para, para hablar por medio de uno, ¿vale? ¿Cómo sabes si es del Espíritu Santo? Bueno, hay palabras, yo estoy convencido de todo lo que hablamos aquí o en clases anteriores, que hay palabras, frases o versículos que te llegan hasta lo más profundo del corazón. Bueno, eso es el Espíritu Santo que está hablando
para contigo. A ver, aquí veo algo en el chat. Yo lo creo. Ah, eso me gusta. Recibe. Fíjate, y yo sé que más lo creen. Y yo lo que te voy a decir es, conforme a tu fe, te sea hecho. Ahora, si alguien tiene algún tema con la fe, pues también dígale a Dios, Señor, ayúdame con mi fe. Ayúdame con mi fe. Porque dice el Señor, conforme a tu fe te será hecho. Dice la palabra de Dios que para que el que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Bueno, seguimos. Primera de Samuel 16:14 dice, el espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Bueno, aquí este pasaje nos habla de Saúl que eh, él tenía un encargo muy específico de parte del Señor. Él tenía un encargo muy específico de parte del Señor. Él tenía que ir a una batalla y tenía que exterminar a los amalecitas. Ah, ya te dejé otra tarea. Eso es un pasaje y un relato que tienes sí o sí que leer. Así lo googleas, lo buscas en el índice, lo que sea. Tienes que ponerle ahí Saúl y los amalecitas. Entonces, pues resulta que Saúl no obedeció de forma completa, sino obedeció a medias. No hizo todo lo que el Señor le pidió y era algo muy especial, pues por cuanto que Saúl fue el primer rey de Israel. Por cierto, y aquí vale la pena señalar que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no descendía de forma masiva, por decirlo así, como ahora. Ahora sí, el Espíritu Santo desciende sobre toda la iglesia. Anteriormente, en el Antiguo Testamento o antes de Cristo, el Espíritu Santo solamente venía sobre ciertos hombres que tenían algunas asignaciones especiales, como reyes y profetas, ¿vale? Eh, entonces, la responsabilidad que tenían en el Antiguo Testamento, por decirlo así, de ser embestidos, ungidos con el Espíritu Santo, era muy grande, ¿no? La responsabilidad. Entonces, este hombre eh, no obedeció. Y por su desobediencia, ahí lo dice, el Espíritu de Dios se apartó de él. Y se apartó de él, y entonces en su lugar ahora era un espíritu malo el que atormentaba a Saúl. Por favor, tienen que hacer preguntas en su, en su, en su, cuadernillo cerebral, lo que sea, pero a ver, le doy la palabra a Jaciel. Hermano, pero entonces tomando este pasaje, Ajá. así como está el Espíritu Santo, entonces también Dios nos puede enviar un espíritu para que nos atormente a nosotros, así como se lo mandó a Saúl. Ok, a ver, fíjate, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo sí se apartaba de Saúl, ¿vale? Y aquí se ve claramente que ahora un espíritu malo de parte de Dios lo atormentaba. En el caso de nosotros, el Espíritu Santo no se aparta, porque ya estamos sellados con él, pero, leímos un pasaje hace rato que sí sí se entristece. Y el Espíritu Santo entristecido en nosotros tiene muy, híjole, pues, ¿cómo lo podríamos decir? Podríamos decir que incluso tiene nula
actividad en nuestra persona porque pues él se entristece por motivo del pecado, y el pecado que nosotros desarrollamos no solamente lo entristece, sino que no le da la libertad para obrar en nosotros. Ahora, un espíritu malo de parte de Dios nos puede atormentar. En nosotros aplica otra situación. Resulta que nosotros cuando pecamos y persistimos en ese pecado, lo que hacemos es darle autoridad legal al enemigo para venir a nosotros y, ¿cuál sería la palabra? Oprimirnos, esa sería la palabra. Si nosotros persistimos en un pecado y no nos arrepentimos de ello, le damos autoridad legal al enemigo y el enemigo puede venir a nosotros y oprimirnos. Que de cierta forma, esa opresión, pues se puede emparejar con un tormento, porque vaya, ¿quién puede decir que puede vivir alegre con una opresión demoníaca? A ver, te voy a citar un par de ellas, ¿no? Imagínate que por motivo de nuestro pecado, el Espíritu Santo se ve limitado, entristecido, pero antes bien damos puerta abierta a la angustia, a la desesperanza, a la tristeza, a un espíritu de muerte, pues yo me quiero morir, pues es un tormento, ¿verdad? O sea, es un tormento que incluso, ya mirando hacia el mundo, fuera de la iglesia, pudiéramos entender que ahí es donde muchos están padeciendo de la famosa salud mental, ¿verdad? Pero regresando a nosotros, más bien tiene que ver con el hecho de darle esta autoridad legal al enemigo de oprimirnos. ¿Cuál es la salida? Bueno, ya lo habíamos visto anteriormente. No es que no pequemos, todos pecamos eventualmente, todos, sin excepción. Tú y yo. Y dice la Biblia que el que diga que no, el tal es mentiroso. Pero acuérdense que abogado tenemos para con el Padre. Fíjate qué interesante. Jesús está a la diestra del Padre, abogando por nosotros, y el Espíritu Santo nos convence del pecado, de tal forma que si pecamos, el Espíritu Santo nos convence de que nos equivocamos. Es momento de ir al trono celestial y en el nombre de Jesús pedirle perdón a Dios en el nombre de Jesucristo para que el enemigo no tome acción legal y no nos oprima, ¿vale? Entonces, más o menos es como que la analogía entre lo que pasaba con Saúl y, ¿qué hice? Y qué pasa en la actualidad, ¿sí? La diferencia está en que en nosotros el Espíritu Santo no se va. Ahí sí, no se va. ¿Sí? El Espíritu Santo se entristece. Que ya en términos prácticos, pues como si se fuera, porque imagínate, el Espíritu Santo en nosotros entristecido y nosotros persistiendo en pecar, pues es de ahí donde se deriva esa idea, esa enseñanza de que le abrimos puertas al enemigo, ¿no? Por motivo del pecado. A ver, vamos a poner un ejemplo. Yo solía asistir a la cantina y tomaba y ya hacía mis desfiguros. Llego a Cristo, me arrepiento de mi vida pasada, soy sellado con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo quiere
hacer una obra de restauración que se le llama regeneración, lo vamos a ver más adelante, y ahí voy caminando, pero de repente, porque en esa regeneración, pues el Señor quiere hacerme responsable de mi familia, en cuanto a mi provisión, en cuanto a mi salud, en cuanto a mi trato con mis hijos, etcétera, etcétera. Pero eventualmente yo, ahora sí que vuelvo atrás, yo vuelvo atrás, ¿no? Como dice la palabra, yo vuelvo como el pasaje que dice, la puerca lavada vuelve a revolcarse, ¿no? Entonces, imagínate, eh, contristo al Espíritu Santo, pero ahora abro nuevamente una serie de puertas de opresión demoníaca, ¿no? Y eso es algo, pues evidentemente, pues no conveniente para mi vida, porque finalmente no permito que la obra de Dios se perfeccione en mi persona, evidentemente no maduro, evidentemente empiezo a dar tumbos y esa vida definitivamente no es grata a los ojos de Dios porque Él me ama. Se me viene a la mente el pasaje del hijo pródigo, este hijo pródigo que pide su herencia, fíjate, siendo hijo, tienen que leer el hijo pródigo, apúntale también por ahí, tienes que leer el hijo pródigo, la historia del hijo pródigo, este, eh, el hijo pródigo pide su herencia, se va del padre y termina con prostitutas y termina en un chiquero ahí comiendo las algarrobas que comía los puercos, ¿no? Hasta que dice la palabra de Dios que vuelve en sí y dice, ¿qué hago aquí si yo tengo a mi padre? Y regresa con el padre y el padre lo recibe e incluso le hace fiesta. Entonces, al padre pues nunca le es grato que el hombre, que el que es su hijo, pues se ande revolcando en los puercos. A ver, aquí dice Roberto, si bien es cierto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre están con nosotros, solo que nosotros debemos estar en comunión con ellos para que nunca se alejen y es ahí donde no pasan cosas y no precisamente quiere decir que Dios nos manda un espíritu maligno, sino más bien nosotros dejamos entrar el espíritu maligno. Sí, de cierta forma es correcta la apreciación porque nosotros en esta voluntad abrimos esa posibilidad. Voy a hacer algunas precisiones, no a un espíritu maligno, sino a varios espíritus malignos. Y otra precisión que te haría es, dice, sí, debemos de estar en comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo para que nunca se alejen. La precisión sería que no, ya en nosotros el Espíritu Santo, Jesús y el Padre no se alejan. Somos nosotros los que nos alejamos. Fíjate qué interesante. Por eso citaba el del Hijo Pródigo. El Padre no se aleja, ni el Espíritu Santo se aleja, siempre va a estar en uno. Uno es el que se aleja. Uno es el que se aleja. Y esto es algo que debemos de comentar porque ahora sí que en el Nuevo Testamento, por decirlo así, o en la época de la iglesia, hay mucha responsabilidad en nosotros de no soltar al Padre, de no alejarnos y de no vivir ¿cómo poder decirlo? Descuidadamente como para abrirle la puerta al enemigo, ¿no? O a los demonios o a los espíritus. Acuérdate que incluso la palabra de Dios dice que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién se devora. ¿Y a quién se devora? Pues a que se descuida o al que juega con fuego o al que toma a la ligera las cosas de Dios o al que es decir, la palabra que quería decir, al que es imprudente, el que es imprudente. Bueno, dice Jessica Ortiz
¿Una persona que no es conversa puede soñar con el Espíritu Santo y vive en pecado? Sí, sí puede soñar. De hecho, habría que ver qué está soñando, pero en términos generales sí, porque el Espíritu Santo, para el no creyente, para el que está fuera de la iglesia, lo que le importa, por decirlo así, le importan muchas cosas, pero lo principal es que el no creyente reconozca su vida de pecado. ¿Para qué? No para que sienta culpa, ¿no? Y se fustigue a sí mismo, no, sino para que a la par de reconocer el pecado, sepa que hay perdón de pecados en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí? O sea, la obra del Espíritu Santo para el no creyente tiene que ver con convencerlo de pecado, pero a la par, por lo regular, casi siempre, si no es que siempre, el Espíritu Santo presenta la alternativa en Cristo. Si eres pecador, pero en Cristo hay perdón de pecados. Si estás muerto en tus delitos y pecados, sí, pero en Cristo hay vida y vida eterna, vida en abundancia. Si eres criatura de Dios por motivo de tus pecados, pero Cristo murió por ti. Entonces, ahí también incluso te estoy esbozando lo que es el evangelio, ¿no? Y cómo se evangeliza. Pudiéramos entender, y quisiera creerlo así, que esos sueños es el mismo Espíritu Santo evangelizando a esta persona. ¿Lo puede hacer de forma directa? Sí. ¿Lo puede hacer a través de ti? También. Incluso nos llama el Señor a ser esos evangelistas que anuncien que hay perdón en Cristo, ¿no? Y el Espíritu Santo te va a respaldar. Algo bien interesante que se me viene a la mente ahorita con el tema de los sueños. Muchos judíos, ya lo habíamos platicado anteriormente, hay muchos testimonios de judíos que conocen el tema del arrepentimiento, ¿no? El pecado y arrepentimiento. Pero no es hasta que se les revela Cristo en sueños, y evidentemente es el Espíritu Santo revelándoles a Cristo en sueños para que ellos puedan confesarlo como Señor y Salvador. Y hay muchos casos de judíos que faltaba ese ingrediente, o sea, sí, soy pecador, Dios es santo, y por medio de un sueño venía la confirmación de que Jesús es el Señor, y pues ya no les quedaba duda, ¿no? Pero sí, sí, sí se puede, sí, sí es posible. De hecho, vamos a ver algo también al respecto. Fíjate, Nehemías 9:20, y vamos en el Antiguo Testamento, déjame apuro. Dice Nehemías 9:20, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Fíjate, aquí está en este pasaje de Nehemías recordando lo que Dios hizo por medio de su espíritu cuando el pueblo de Israel andaba vagando en el desierto después de haber sido sacado de Egipto, ¿no? Dice que en ese desierto Dios les enseñaba por medio de su espíritu y calmó su hambre y calmó su sed. De hecho, este pasaje también pudiera aplicarte a ti porque, y a mí, cuando pases un muy mal tiempo en la vida cristiana, esos pero muy mal tiempo se les puede llamar un desierto. En una de esas hasta estás en un desierto. Pero bueno, ahí el llamado de Dios es a creer que su Espíritu Santo te va a enseñar en ese desierto cómo salir de ahí fortalecido, y que estando en ese desierto no te va a faltar la provisión que tú necesitas. Así de simple. A la manera que el pueblo de Dios estuvo vagando en el desierto, si probablemente tú estás en un desierto, y fíjate, creo que el Espíritu Santo le está hablando a alguien aquí, en ese desierto que estás hoy viviendo, en esa situación
de dificultad que solamente tú conoces, en esa situación, híjole, que te apremia, que te aprieta mucho, que te sientes como solo o sola porque nadie te entiende, ahí está el Espíritu Santo contigo y Él te dice hoy, te voy a enseñar, te voy a guiar, te voy a fortalecer y nada te va a faltar. Puedes decir amén, conforme a tu fe te sea hecho. Bueno, ahora nos vamos a bueno, en el Antiguo Testamento está una promesa, este es interesante y muy importante, porque en el Antiguo Testamento hay una promesa en Joel 2, 28, 29, de que Dios derramaría su Espíritu Santo sobre todo género humano. Fíjate qué interesante. Ya no nada más sobre algunos, sino sobre todos. Fíjate lo que dice, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes, y en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Este es el tiempo de la iglesia. Así que hoy es muy posible, este, que más de uno de los que aquí estamos presentes estemos eh, recibiendo sueños, teniendo sueños, visiones, y que incluso profeticemos. Es posible, créelo. En el Nuevo Testamento, bueno, pues esa promesa de Joel toma acción, lugar de forma contundente el día de Pentecostés, ¿sí? Que está redactado o relatado en Hechos 2, del 3 al 4, donde estaban reunidos en la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés es una de varias fiestas que la Biblia también señala que los anteriores judíos, cuando existía el templo, celebraban de una forma específica. Ahora se celebra de otra forma porque no hay templo. Pero bueno, cuando había templo y estaba la primera iglesia expandiéndose, acuérdense que la primera iglesia se conformó por judíos que creyeron que Jesús era el Señor. Y bueno, ya con esto tiramos también el argumento de que todos los judíos mataron a Jesús. No. Algunos pidieron que lo mataran porque pues no conectaban con que él era el Mesías, pero otros sí conectaron con él. Entonces, bueno, en esta fiesta se reunieron muchas personas, y lo que pasó ahí es que aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, de los que estaban ahí presentes. Y fíjate lo que dice ahí, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse, ¿vale? Y luego el pasaje habla de que había personas que venían de diferentes naciones, que hablaban diferentes lenguajes y que oían a este grupo de personas hablando en su propio lenguaje y se maravillaban. Entonces, alguien tendría que preguntarse, ¿esto es posible que pase hoy en día? Sí, definitivamente. ¿Sale? No solamente hablar una lengua humana que tú nunca hayas estudiado, pero también una lengua angelical, que no es el tema. En otro tema vamos a ahondar, de hecho hay un tema que se llama el bautismo en Espíritu Santo, y ahí es donde hablaremos de las lenguas, ¿vale? Pero comentarte que el Espíritu Santo, cuando desciende con ese poder y autoridad, da la capacidad a los creyentes de hablar en otra lengua. Y luego, Primera de Corintios 6, del 19 al 20, dice, ya lo habíamos leído por ahí en alguna clase pasada, ¿acaso no sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ti, ya que has recibido de parte de Dios? Así que no eres tu propio dueño, ni dueño. Fuiste comprado por un precio.
Ya habíamos hablado del precio. El precio es la preciosísima sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Y entonces la exhortación es, por tanto, glorifica con tu cuerpo a Dios. Cuida tu cuerpo. Y bueno, el Espíritu Santo te va a decir con claridad y de forma muy específica qué significa que cuides tu cuerpo. Porque ahí mora, habita el Espíritu Santo y evidentemente no estás llamado para entristecerlo, sino para que el Espíritu de Dios en ti se mueva con toda libertad, que se sienta a gusto, que se sienta pleno en ti. Bueno, aquí la obra del Espíritu Santo en el creyente son varios puntos. Uno de ellos es te regenera, ¿no? Dice Juan 3:5 que el que no naciere del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Tú ya naciste del Espíritu. Cuando confesaste a Jesucristo como Señor y Salvador, nuevamente te lo repito, el Espíritu de Dios vino y entró en contacto con tu espíritu y ya hay esa regeneración. Ya has nacido del Espíritu, por eso puedes decir, soy una nueva criatura, soy una nueva creación, ¿sí? Y tienes que crecer en el conocimiento de Dios, pero tienes herencia, tienes ciudadanía celestial, eh, incluso con esta convicción podrías decir, soy peregrino y extranjero, voy de paso en esta tierra porque mi ciudadanía es celestial. Tan es así que Jesucristo prometió irnos a preparar nuestra morada celestial, ¿sí? No somos, aunque somos del mundo, no pertenecemos al mundo, ¿sale? Bueno, el Espíritu Santo también nos habla en el Nuevo Testamento de que santifica, ya lo habíamos visto, esto está en 2 de Tesalonicenses 2:13, en santificación del Espíritu, ya les comenté que esta santificación es un proceso que es resultado de la coinonía. ¿Te acuerdas de la coinonía? Esa comunión íntima a la que estamos llamados a tener con Dios por medio de su Espíritu Santo. Esa unión tan íntima que te comentaba solamente se puede lograr con dos personas, con Dios o con tu cónyuge, ¿sale? De esa palabra koinonía se deriva la palabra coito, que tiene que ver con la relación sexual entre una pareja, bueno, pero acá hablamos de una koinonía, de una unión espiritual. En esa comunión espiritual es que Dios te va apartando, te va, ahora sí que te va procesando, ¿verdad? Te va transformando, te va esculpiendo, obra de sus manos somos. El Espíritu Santo de Dios nos guía. Ahora fíjate lo que dice, esta es una promesa para ti, para mí, Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿sí? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. O al revés, no altere el orden, los que somos hijos de Dios seremos guiados por el Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces, ya es una posibilidad, al menos debe de haber una inquietud santa de decir, bueno, ¿y cómo me va a guiar? Ya te está guiando, hermano, ya te está guiando, incluso en ese desierto, en esa circunstancia, en esa situación, confía que Él ya es quien te está guiando. Él es tu pastor y tu oveja de su prado. Como te comentaba, eventualmente se va haciendo más claro y es hermosísimo poder ver cómo Él nos va guiando, nos va dirigiendo, nos va mostrando de formas ordinarias y sobrenaturales la forma en que quiere que vivamos, que andemos, que hablemos, que pensemos, que nos relacionemos, que sirvamos, todo. El Espíritu Santo nos enseña, ya lo habíamos visto, intercede, también ya lo habíamos visto, el Espíritu mismo intercede por nosotros, y ya lo habíamos visto que también produce fruto espiritual. Ese fruto es
altamente deseable. Bueno, esto era lo que te comentaba hace rato, que el Espíritu Santo hace como asignaciones, ¿no? Hace asignaciones y nos dota de capacidades. La Biblia habla de dones y talentos. Los talentos son aquellas cosas que, que de forma cotidiana has visto que sobresales, ¿no? Por ejemplo, y eso para ahorita explicar los dones, pero los talentos, no sé, seguramente hay alguien que es muy bueno para el fútbol, alguien que es muy bueno para la cocina, para la música, para el canto, ¿vale? Entonces esos talentos ya te los dio Dios. Evidentemente, cuando Dios te santifica y te aparta, también esos talentos los utiliza para su gloria. Dice Primera de Corintios 12, 7, que Dios nos enseña cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Esta capacidad especial, ¿sí? Puede ser tanto el talento del que ya te hablé o apuntar a estos dones, ¿sale? Algunos de ellos. Te puede dar sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento, lenguas o interpretación de lenguas. Wow, ¿sí? Ve el pasaje. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad, y aquí se deriva una ley espiritual, una ley espiritual. Escúchala muy bien. Dios hoy, al menos al día de hoy ya te dio un talento y un don. Así, es ley. Al día de hoy, al menos en tu persona hay un talento y un don. Ya ahí. Que no estén operando, bueno, pues esa es otra cosa. Incluso algunos pedimos que nos dé más dones, ¿no? Pero al principio entiendo que la oración sería, Señor, ayúdanos a desarrollar a plenitud, sin reserva, ese talento y ese don que tú me has dado. ¿Cuál es? Pues ahí está también parte de la tarea que tenemos en nuestro caminar cristiano. Por ejemplo, ¿cómo sabes tú si no tienes el don de sanidad? Pues no lo vas a descubrir hasta que no vayas y ores por un enfermo, ¿verdad? Claro, y así operan todos los demás. Hasta que no te atreves, hasta que no te avientas, y no te atreves y no te avientas hasta que lo crees. Otra vez, caemos al punto de la fe. Pero la Biblia es clara, cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad, lo hace. Aquí más bien el pasaje habla de que entendamos que todo esto, nuestros dones y talentos, tienen que ver con bendecir a otros, ¿vale? Ya lo habíamos hablado hace rato, de que Dios nos levanta como instrumentos para ser usados en sus manos, para así bendecir a otros. Pero también la Biblia enseña que cuando Jesucristo resucitó y ascendió a los cielos, Él entregó dones a los hombres. O sea, los dones ya están dados. Y los talentos también, desde que naciste hay muchos talentos eh, que, que ya estén en ti, al menos uno, a lo mejor ya descubriste uno. Bueno, yo lo que he descubierto a través del tiempo es que hay más talentos y más dones en tu persona de los que has descubierto al día de hoy. Así. Algunos no los han descubierto, algunos ya los descubrieron, pero incluso para los que ya los descubrieron, les aseguro que hay más. Porque Dios es generoso, o sea, Él no tiene límites, Él no da con reservas. Él es
el Dios del dueño del oro, de la plata, Jesús es la sabiduría andante, Él sabe todo. Bueno, entonces, nuevamente, ¿por qué no se mueve todo en nosotros? Por lo mismo que te decía al principio, porque a veces en nosotros hay resistencia, resistencia al cambio, hay temores, hay miedos, este, hay un anclaje incluso a maldiciones generacionales. Imagínate cómo esto contrasta con aquel dicho de un padre que le decía a su hijo, no sirves para nada, todo te sale mal, ¿no? Pues es que, bueno, pues es que el papá que decía eso, pues no conocía esto que estamos conociendo, ¿verdad? Y entonces, muchos hijos e hijas, cuando escuchamos eso, pues sí, crecimos con esa inseguridad de que las cosas nos salen mal, de que yo no sirvo para nada, que más bien es otro el capaz, pues no. En Cristo tú tienes dones y talentos por descubrir, por desarrollar, para bendecir a los demás. Por el bien de la humanidad, despierta tú que duermes y te resplandecerá la luz de Cristo y en esa luz vas a operar en las manos de Dios y una vez en las manos de Dios, bueno, verás milagros, verás el mover de Dios de una forma extraordinaria como Él es extraordinario. ¿Lo puedes creer? Amén. El Espíritu Santo y su iglesia, bueno, pues dice que el Espíritu Santo es el mismo que está en todos nosotros y por eso dice que somos un cuerpo, ¿no? Dice segunda Corintios 12:13, primera de Corintios 12:13, por un solo Espíritu fuimos bautizados, fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Qué significa todo? ¿Qué significa esto? Más bien que tú y yo formamos parte de un mismo cuerpo espiritual donde el mismo poder y autoridad y mover del Espíritu Santo se puede mover al unísono, como una armonía. Ni uno es menos, ni uno es más. De hecho, yo no sé si ya lo estás entendiendo, pero te requiero que me bendigas desarrollando tus dones y talentos. Estoy esperándote. Y hablo a nombre de la iglesia. Tú estás llamado a bendecir la iglesia, a bendecirme. Tú estás llamado, llamada a dar de gracia lo que ahora estás recibiendo de gracia. ¿Sí? Tú estás siendo preparado, preparada, equipada para bendecir a la iglesia y evidentemente también a los de afuera. Bueno, el Espíritu Santo dirige la obra misionera. También, ya lo habíamos hablado hace rato, ¿no? Que dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo. El Espíritu Santo iba obrando en la iglesia primera o primitiva, o sí, la iglesia primitiva, para irlos llevando paso a paso de lo que tenían que hacer para que el mensaje saliera de Israel y llegara hasta nosotros. Y él mismo establece líderes, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, dice Hechos 20:28. Entonces, concretando lo que habíamos hablado, el Espíritu Santo ya está por demás decirlo, pero lo decimos, no es una fuerza, es una persona divina que habla, que enseña, que guía, que tiene voluntad, que ama y que puede ser contristado. Y obviamente ya para terminar, el Espíritu Santo en la vida de Jesús. El Espíritu Santo operó en la vida de Jesús. Y alguien tendría que preguntarse, ¿cómo? O sea, ¿cómo dio Jesús, siendo Dios, vivió en dependencia al Espíritu Santo? Bueno, pues que ya lo hemos explicado la vez pasada, que en Jesucristo se movía una naturaleza 100% hombre y 100% Dios. En su naturaleza 100% hombre, dependió en todo lo que hizo del Espíritu Santo para enseñarnos a nosotros
que como hombres debemos de depender del Espíritu Santo en todo lo que hagamos. E incluso Jesús prometió que derivado de esa posibilidad que se iba a hacer tangible en nosotros, nosotros haríamos cosas mayores de las que Él había hecho. Entonces, por eso, toda la enseñanza de Jesús y su ministerio en los evangelios en cuanto a que el Espíritu Santo descendió de Él, que se movió en Él, fue para enseñarnos que así debemos de vivir nosotros, que es posible hacerlo, ¿sí? Que es posible, que es pausible. Mira, Mateo 3:16, Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Por qué? Porque nos está enseñando que debemos de anhelar y vivir la experiencia sobrenatural de que el Espíritu Santo sea en nosotros, se mueva sobre nosotros de una forma extraordinaria. Fíjate, Lucas 4:18 habla de que Jesús, cuando inició su ministerio, entró a una sinagoga, abrió el rollo de Isaías y encontró este pasaje y dijo él: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Parafraseando les dijo, esto está en el profeta Isaías. Bueno, pues esta profecía, les dijo Jesús, se está cumpliendo de frente a ustedes en mi persona. Tremendo. Bueno, ahora otra cosa más. ¿Podría yo decir lo mismo? Amén, claro que sí. Yo podría decirte ahorita, el Espíritu del Señor también está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ungido, a lo mejor alguien sabe, ungido es como el acto de derramar aceite sobre la cabeza de alguien, ¿no? Aquí está obrando, se está describiendo de forma figurada. Entonces yo podría decir, en este momento, que el Espíritu del Señor está sobre mí, porque se ha derramado como un aceite precioso sobre mi persona para anunciar buenas noticias a los pobres. Me envía el Señor a proclamar la libertad al que está oprimido, a darle vista a los ciegos, aquellos que todavía no han podido conectar con el mensaje de Cristo. Tengo esa posibilidad que el Espíritu me da para decir que toda ceguera espiritual sea quitada de tus ojos y a decirte que Jesucristo te hace libre en su nombre, en su autoridad. De hecho, a lo mejor ya estás conectando con que incluso esta clase no es un ejercicio intelectual, es un ejercicio que se desarrolla en el poder del Espíritu Santo para traer libertad, traer vista, traer la gloria de Dios a tu vida. Bueno, Jesús en Juan 14:16 le dijo al pueblo, al grupo, a los creyentes, yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Fíjate, ¿te acuerdas hace rato que les decía que el Espíritu Santo no se va? Ya no se va. Con Saúl sí se fue, con nosotros no. Nos acompaña siempre. No lo entristezcamos, no entristezcamos al Espíritu Santo porque está en ti. Y luego, bueno, pues ya para terminar, mi relación con el Espíritu Santo, tu relación es, Él nos redarguye, Él nos convence de pecado, Él nos dice lo que está mal, es como nuestro GPS, como nuestra brújula. Tenemos que ser sensibles. Redarguir es que nos convence de lo que está mal en nosotros y debemos de cambiar. Luego nos guía a toda verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo es la verdad. La verdad es que un hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados, que sin Cristo nada se puede, que sin Cristo el hombre es su peor enemigo, que el hombre va a terminar afectando su propia vida y a su familia, pero que en Cristo hay victoria, que en Cristo hay poder, que en Cristo hay autoridad, que en Cristo hay vida eterna, que estamos llamados a tener esa eternidad con Cristo, a sentarnos a su mesa y a
a participar de ese banquete celestial que Él tiene para cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo también nos va a enseñar lo que Jesús enseñó. Juan 16:8, cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Eso está haciendo el Espíritu Santo hoy en día. Entonces tendríamos que orar más bien que los hombres no se resistan, que sean sensibles, así como yo lo soy, y tú lo eres. Y luego dice, fíjate, Jesucristo enseñando el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Ahí me detengo tantito. ¿Cómo te va a recordar el Espíritu Santo todo lo que Jesucristo ha dicho? Bueno, pues porque primero lo estás leyendo. Tú lees la Biblia, la personalizas, la haces tuya, la metes en tu mente, la metes en tu corazón y posteriormente cuando se requiera el Espíritu Santo te recuerda el pasaje específico para la circunstancia específica, para atender el problema específico. No sé si lo has visto, pero conforme voy dando la clase, el Espíritu Santo me va recordando ciertos pasajes que no venían en el guión, pero no nacen de generación espontánea, sino que ya en algún momento los había estudiado, los había leído, y el Espíritu Santo me recuerda eso que estaba allí adentro. Y ese es el ejercicio por el cual les dije al principio que es sumamente importante leer la Biblia con regularidad, e incluso te recomiendo algo: si hay un pasaje que te guste mucho, imprímelo, ponlo ahí donde lo tengas y grábatelo, así como va, recítalo hasta que te lo grabes. Si no te lo puedes grabar con las palabras que vienen en la Biblia, grábatelo en tu propio lenguaje, en tus propios dichos, pero grábatelo. No sabes cuándo el Espíritu Santo te lo va a recordar, y cuando te lo recuerde, te vas a dar cuenta que es el Espíritu Santo hablándote a tu persona de frente a esa situación que estás viviendo en ese momento. Bueno, cuando venga el Espíritu de verdad, Él te guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjate qué interesante, el Espíritu Santo no solamente te va a dar la salida o la guía para lo que estás atravesando en el momento, sino para lo que viene más adelante en tu vida. El espíritu de la profecía que se mueve de forma plena en Dios, Él te va a ir preparando hacia adelante, hacia lo que Él ya sabe que vas a vivir, y es algo extraordinario.